Saludamos al economista Carlos Rivera, académico de la Universidad de Cuenca, analista económico. Economista Rivera, vamos llegando ya al trimestre final del gobierno de Guillermo Lasso. Hay una preocupación generalizada por el desempeño económico del gobierno. El gobierno de Guillermo Lasso, tras el decreto de muerte cruzada, tampoco tuvo éxito. Al escollo de la Asamblea encontró otro de la Corte Constitucional para tratar de llevar adelante sus planes de gobierno. Quisiéramos analizar la situación. Mire, Gustavo, creo que siempre cuando uno termina un mandato, los analistas económicos, los estudiosos de la economía, comienzan a hacer sus primeras pinceladas sobre los éxitos, sobre los fracasos del gobierno. Y en ese sentido me parece conveniente recordar cómo tomó el gobierno del presidente Lasso, y las cuentas fiscales y las cuentas macroeconómicas estaban absolutamente en rojo. Frente a esa situación, el gobierno del presidente Lasso optó por una política fiscal relativamente restrictiva de ajustar la demanda agregada para evitar un crecimiento tanto del desequilibrio fiscal, del desequilibrio de cuentas externas e inclusive ciertas presiones por el lado de la inflación, un poco aupados también por efectos del shock de precios de la COVID-19. En esas circunstancias, el presidente Lasso y el gobierno del presidente Lasso tomó como decisión principalísima un ajuste tributario, sobre todo. Entendería yo que no se tomó la opción del ajuste más fuerte por el lado del gasto público, creo que porque la viabilidad política e inclusive jurídica de hacer ajustes draconianos al gasto público genera un camino mucho más espinoso, mucho más dramático. Recuerde usted, Gustavo, que cuando se hace recortes de personal, por ejemplo, a la vuelta de la esquina, el Estado recibe demandas y toca resarcir y devolver el puesto de trabajo y hacer pago retroactivo y demás. Esas son experiencias que el sector público la tiene. En ese sentido, el presidente Lasso y su equipo seguramente optó por la posibilidad de un ajuste tributario, ajuste un poco por el lado de la inversión, es decir, una ralentización de la inversión pública, del propio gasto público, y eso ha ido medio frenando esos desequilibrios fiscales que iban para mal. Yo creo que acá es muy adecuado hacer una comparación, Gustavo, no con la cero reforma fiscal y un crecimiento económico más fuerte derivado de la misma, sino creo que el contrafacto adecuado para las políticas del presidente Lasso es qué hubiera sucedido si no hacíamos ese ajuste fiscal y el riesgo país en ese momento se nos disparaba al cielo y hubiéramos tenido un cierre de las líneas de crédito y del financiamiento mucho más marcado. Y probablemente esa situación de cierre de líneas de crédito, imposibilidad de financiamiento con los multilaterales, se hubiera adelantado la crisis económica. Creo que ese es, un primer punto que hay que rescatar. Luego, lo que ciertamente al gobierno del presidente Lasso, no necesariamente a su gestión, no necesariamente a su propio pecunio, es el paso de lo macro a lo micro. Y en ese sentido, las reformas que este país necesitaba para efectivamente traducirse la estabilidad macro en indicadores de empleo, de crecimiento económico, de pobreza extrema, falta el segundo componente, que es el componente microeconómico. Y eso probablemente, amén de los acuerdos de libre comercio, que era una muy buena noticia para los inversionistas y los agentes económicos, todo el resto de variables han confluido en una ralentización de la inversión y el crecimiento económico. A mí me parece que aquí vale la pena utilizar una buena analogía, Gustavo. O sea, yo creo que el presidente Lasso aplanó la cancha. Eso creo que estaba bien, estaba un poco, mejoró la autopista o la pista del aeropuerto para que lleguen mejores vuelos, pero evidentemente no estaba todavía listo todos los radares, todas las señales para que lleguen los nuevos aviones. Usted en un portero no le puede hacer jugar a Messi, por más Messi que sea,
él no va a jugar bien en un potrero. Y ese potrero sí se arregló por parte del presidente Lasso, y ese creo que es el gran mérito, el gran legado del presidente Lasso. Pero adicional a los acuerdos de libre comercio necesitábamos generar incentivos tributarios, incentivos laborales, estabilidad jurídica y la estabilidad política. Y ninguna de esas otras variables tenemos con saldo positivo. En consecuencia, no podíamos esperar que vengan grandes volúmenes de inversión y con ello mejoramiento sustantivo de los niveles de empleo, de pobreza y de pobreza extrema. Eso creo que podría resumir de alguna manera la pregunta de la situación económica del país con los antecedentes o los causales inmediatos. Ahora vemos una coyuntura especial ya con el proceso electoral y luego de la muerte cruzada, que evidentemente también podremos discutir y dar un modesto punto de vista, Gustavo. Ahora, tomando algunos de los puntos que usted ha señalado, el tema riesgo país, no podríamos decir que constituye uno de los buenos elementos o de los elementos positivos al juzgar el periodo y el desempeño del gobierno de Guillermo Lasso. Y esto ha incidido también en otro factor fundamental que le dejó muy lejos de las metas que se había propuesto con respecto a la inversión extranjera. Mire, Gustavo, cuando uno revisa la literatura de los determinantes del riesgo país, esta variable no solamente recoge el desempeño hacia atrás, sino las expectativas a futuro. Eso en primera aclaración. Segunda aclaración, recoge no solamente la capacidad efectiva de pago del gobierno de su deuda, sino la voluntad de pagar a futuro. Nosotros hoy estamos en cierres a 2 semanas de un resultado electoral. ¿Cuáles son los temores de los mercados financieros internacionales, Gustavo? Que una eventual candidatura presidencial llegue al poder y cuyo currículum es haber declarado el default de la deuda allá por el 2007-2008, cuando las condiciones macroeconómicas del país eran bastante favorables. Y esa tendencia, ese partido político, declaró el default de la deuda. ¿Qué podemos esperar si acaso esa candidatura presidencial se concreta y gana las elecciones en una situación, como usted le dice, bastante más delicada por el lado del empleo, por el lado de la pobreza, por el lado de la falta de dinámica económica? ¿Cómo sabemos si van nuevamente a optar por el default de la deuda? Entonces, esa variable de riesgo político de default de la deuda está inmerso, implícito en el cálculo de los 2.000 puntos de riesgo país, Gustavo. Supongamos que no gana ese candidato que ya eventualmente de frente vaya por el default de la deuda. Y creo que cualquiera que gane las elecciones, vamos a tener un candidato pensando ya en las elecciones 2025. Por lo tanto, parece bastante difícil que el nuevo gobierno opte por la disciplina fiscal y eventualmente siga pateando la pelota hacia adelante. Nosotros sabemos que 24, 25 y 26 tenemos fuertes erogaciones de dinero por la deuda externa y por el pago de los bonos de las deudas anteriores y de los multilaterales. Hablamos fácil de órdenes de 7.000 millones, 9.000 millones en el 2026. En consecuencia, el mercado financiero internacional también ve con preocupación la posibilidad no solo de que se declare por default, sino que eventualmente en un año y medio, que va a ser literalmente de elecciones en vivo, nuevamente se prorrogue los pagos, no se generen los pagos, existan atrasos de pagos. Y si usted ya para acabar le suma en los resultados eventuales de la consulta popular de dejar el Yasuní, que de acuerdo a los estudios serios de los que he podido revisar, no representa no menos de $1.000 millones al año a las arcas fiscales, la posibilidad de que el fenómeno del niño sea cruenta y que genere asimismo desembolsos superiores a los 500, a los 1.000 millones. Y si usted, adicional a eso, puede generar ciertos pagos de
decretados en el orden jurídico de pagos a los profesores que no estaban presupuestados en alrededor de los 500 millones, parece que todo visualiza, Gustavo, a regresar al déficit fiscal crónico de alrededor del 5% del producto respecto a la meta, a un mercado mucho más estable y holgado que le permitía entre 1, 1,5, 2% del PIB. Pero esto del déficit fiscal es ya un hecho que se lo venía previendo desde hace meses, incluso antes de la muerte cruzada. Había una proyección de crecimiento muy preocupante sobre el sobre el déficit fiscal, que aparentemente y en forma efectiva cerrará en unos 5.000 millones de dólares para este año. Y ese solamente es el primer punto, Gustavo. O sea, estamos hablando del 2023 de cerrar un déficit del 5% del producto, para todo efecto práctico el doble de que lo que teníamos como meta, y eso no va a cambiar para los subsiguientes años. Entonces, si usted suma todos estos factores, nosotros podemos hablar de que tenemos las condiciones de la tormenta perfecta para el país. Entonces, hay serios riesgos de que se declare default de la deuda de frente si gana una determinada candidatura, o al menos el riesgo de ello, y la posibilidad cierta de ser difícil cumplir los pagos de las deudas programadas para los subsiguientes años. Entonces, me parece... Ya que usted se ha referido a esa candidatura, ¿cómo ve usted esa propuesta, esos conceptos vertidos en el medio argentino Perfil por el señor Andrés Arauz, esto de la ecuadolarización, una especie de convertibilidad y convertibilidad electrónica? Esa es una bomba de tiempo, Gustavo, que básicamente es un símil de la convertibilidad y le podemos bautizar de convertibilidad electrónica. El candidato Arauz, lo que explica en su visión de la economía, es que los dólares que están en la reserva del Banco Central y que no necesariamente son de libre disponibilidad del gobierno central, porque ahí está el IES, ahí están los municipios, ahí están los depositantes con el encaje bancario. Lo que está jugando o la propuesta del candidato Arauz es la posibilidad de que esos dólares sirvan de respaldo para emitir un X número de monedas electrónicas, y que sean esas monedas electrónicas las que den la dinámica a la actividad económica. Pero yo creo que la razón no pide fuerza. Si nosotros vamos a tener una moneda electrónica por $1 que existe, entre comillas, en el Banco Central, no ganamos nada, Gustavo. ¿Cuál es el tema? Que nosotros generemos mayor cantidad de dinero electrónico para supuestamente facilitar las transacciones y la actividad económica, esperando que los dueños de esa moneda electrónica no vayamos presurosos al Banco Central a retirar los dólares, porque el momento en que se genera una susceptibilidad, un temor, un miedo, lo que vamos a explotar es la posibilidad de una corrida bancaria, no solo contra el... ¿Abriría eso de alguna manera también la puerta a la emisión de dinero inorgánico, dinero electrónico inorgánico? Es que ese es el key del asunto, Gustavo. O sea, si usted tiene una moneda electrónica por $1, no ha ganado nada, porque ese dólar puede estar afuera en las calles y no hemos ganado nada. El tema precisamente, se asume que usted va a tener un dinero electrónico moviendo la actividad económica, esperando que esos tenedores de esa moneda electrónica no vayamos a retirar el dinero de los bancos privados ni del Banco Central. ¿Qué sucede? Cualquier duda, cualquier especulación, se produce lo que en economía llamamos corrida bancaria. Ni los bancos privados ni el Banco Central van a tener la suficiente cantidad de dólares para contrarrestar ese retiro de depósitos. Y eso definitivamente será el fin de la dolarización y poner en riesgo la dolarización. Aquí vale la pena aclarar, Gustavo, una cosa. Creo que ni Arauz, ni la candidata González, ni la Revolución Ciudadana se atreva a proponer una medida de salida de la dolarización. Creo que si hay algo más popular que cualquiera de los políticos juntos en el Ecuador es el dólar. Lo que nos están proponiendo es un sistema bimonetario en donde hay una moneda adicional que empieza a fluir en el mercado con un supuesto respaldo en la cantidad de dólares del Banco Central.
Pero este sistema bimonetario aplica lo que en economía le llamamos la ley de Gresham. La moneda mala le expulsa a la moneda buena, porque los tenedores no vamos a querer tener el dinero electrónico, sino vamos a querer tener los dólares, y esos dólares los vamos a guardar en la caja fuerte, en el colchón bank o fuera del país. Y vamos a usar el dinero malo o el dinero de poca reputación en la parte del mercado. Entonces, evidentemente, un sistema bimonetario es un sistema demasiado riesgoso en un país convulsionado como el nuestro, con una poquísima dinámica económica, y sería, yo creo, la apertura y la toma de una autopista directa al desastre. Estando a solamente 2 semanas de las elecciones ecuatorianas, economista Rivera, con su amplia experiencia académica, le pediría un FODA, un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se ciernen en esta campaña electoral, que tendrá una primera definición el 20 de agosto. Bueno, a mí me parece que la principal amenaza, Gustavo, conforme lo conversado en la primera parte de esta entrevista, es que llegue un populismo totalmente irresponsable que declare el default de la deuda y que eventualmente inicie estas aventuras de la moneda electrónica o de un sistema bimonetario. Yo creo que esa es la principal amenaza. Una segunda amenaza es que no gane esa candidatura y que los otros candidatos en la perspectiva del 2025 se manejen discrecionalmente en la actividad económica, no tomen los toros por los cuernos, consideren que es más importante la elección del 2025 que los resultados macroeconómicos de largo plazo. Me parece que esas son las dos principales amenazas que tiene el país. En la primera es un desastre total. La segunda sería un aletargamiento de la economía, una ralentización de la economía y una continuidad de este ambiente deprimido en lo económico. Me parece que una oportunidad, Gustavo, y me parece que eso es importantísimo ya con la candidatura que eventualmente llegue a la segunda vuelta electoral o que termine las elecciones, es la posibilidad de generar un gran acuerdo, un pacto como lo hizo España en el Pacto de la Moncloa, en donde efectivamente todas las fuerzas políticas, las fuerzas económicas, los gremios, depongan sus intereses particulares, depongan sus conceptos ideológicos y arrimemos el hombro por una sola propuesta en elementos básicos de la economía. Yo creo que esa es la oportunidad de que el próximo presidente del país en esos 16 meses lidere un proceso efectivo de concertación al cual se sumen todas las fuerzas del Ecuador. Esa es la esperanza que tengo yo, Gustavo, como principal oportunidad al respecto para contrarrestar esas amenazas. Como Cerremos con... perdón, no finalizaba, adelante. Gustavo, siempre será el dólar. Yo creo que la principal fortaleza del Ecuador es el dólar. Piense usted en cuánto estaría el precio de la moneda nacional con todos los problemas políticos, de inseguridad y económicos, y eso hay que aprovecharlo porque es un activo duro frente a toda América Latina. Esa me parece que es la principal fortaleza que tiene el Ecuador, digamos. La debilidad, finalicemos. Sí. La debilidad probablemente irá por las cifras fiscales y las posibilidades de pagos emergentes y pagos planificados de deuda, que nos va a hacer nuevamente que las cuentas fiscales entren en un serio peligro. La falta de dinámica económica, Gustavo, cuando usted ve serios problemas en el mercado laboral de desempleo y subempleo, yo creo que es el caldo de cultivo perfecto y para calentar las calles. Y si usted tiene otra debilidad, como son líderes histriónicos, líderes gremiales con poquísimos fundamentos teóricos y técnicos y con intereses políticos, por decirle, particulares, para no usar otro término, esa combinación de inviabilidad política con calentura en las calles e inestabilidad jurídica que no se ha corregido en el país,
vamos a ahuyentar la inversión y con eso a alejar las posibilidades de real mejora de los indicadores económicos y sociales. Bien, finalicemos, economista Rivera, con una puntual apreciación suya sobre ese fideicomiso del sector eléctrico que tanta polvareda ha levantado en la ciudad. Mire, Gustavo, un poco al tratarse de ser parte del gobierno central, prefiero excusarme de emitir una opinión sobre el tema, Gustavo. Sean los voceros y las personas del sector eléctrico que emitan el criterio. Bien, le entendemos y le agradecemos. Han escuchado al economista Carlos Rivera, académico de la Universidad de Cuenca, analista económico. Gracias, Gustavo. Un buen día a usted. Gracias a usted.